¿Alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia casa? Camila vivió eso. Un matrimonio donde el silencio y la indiferencia reemplazaron el amor. Pero lo que pasó en una sola noche cambió todo para ella. Lo que empezó como una salida sin importancia se convirtió en un momento que despertó sentimientos que creía olvidados. Hoy te voy a contar la historia real de Camila. Una mujer que encontró en el lugar menos esperado una chispa que la hizo despertar. Una historia de tensión, deseo, contenido y decisiones que marcan para siempre. Quédate hasta el final, porque este relato no es solo un desahogo, es una advertencia para todos los que alguna vez se sintieron solos en su relación, y si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote historias reales que te van a tocar el corazón. Vamos a empezar. No sé si esto que voy a contar está bien o mal, pero necesitaba sacarlo de alguna forma. Nunca me imaginé escribiendo en un foro como este, pero llevo días con este nudo en el pecho y creo que necesito hablar, aunque sea con desconocidos. Me llamo Camila, tengo 34 años. Estoy casada hace 9 con Iván. No puedo decir que fue un mal esposo al principio, pero desde hace un tiempo siento que estoy casada con una sombra. Está ahí, pero no me toca, no me habla, no me ve. Su mundo gira en torno a sus amigos, al fútbol, a las cervezas, y yo cada vez más invisible. No me acuerdo la última vez que me miró a los ojos sin distracción. Y cuando lo intento, cuando busco un espacio, una caricia, una palabra, él me responde con fastidio, con evasivas. O simplemente se va. El sábado pasado habíamos planeado ir al cine. Era una tontería, una película que yo quería ver, y él había dicho que sí. Me ilusioné como un adolescente, no por la película en sí, sino por la idea de estar juntos, de volver a conectar aunque sea por 2 horas. Me arreglé, me maquillé un poco, me puse ese vestido negro que él solía decir que le gustaba, pero justo antes de salir, me avisa por WhatsApp que se va a jugar fútbol con los de siempre. ¿Lo dejamos para otro día, sí? Escribió. Ni siquiera me llamó. Sentí algo dentro de mí romperse. No era la primera vez, pero esta vez me dolió distinto. No lloré. Me quedé quieta, con el teléfono en la mano y una rabia silenciosa que me quemaba el estómago. Y entonces hice algo que nunca había hecho. Busqué el número de Eduardo, mi suegro. Lo tenía ahí, guardado desde hace años, pero creo que jamás lo había usado. No pensé mucho. Solo escribí, ¿te gustaría ir al cine esta noche? Iván no podrá ir y tengo 2 entradas. Traté de sonar casual, como si fuera una invitación inocente. Casi familiar. Él respondió a los pocos minutos, claro, ¿a qué hora pasas? Sentí una mezcla rara de nerviosismo y adrenalina. No lo estaba invitando porque quisiera algo con él. Ni siquiera sabía bien por qué lo hacía. Solo sentía esa necesidad urgente de no quedarme sola otra vez, de no dejar que Iván me borrara una vez más. Como si al hacer algo inesperado pudiera romper ese círculo en el que me estaba ahogando. Cuando llegué a su casa, Eduardo estaba en el patio, cortando leña. No lo había visto así nunca. Estaba sin camisa y aunque su cuerpo ya no era joven, tenía esa firmeza de alguien que trabaja con las manos. El sol le caía en la espalda, el sudor le brillaba en los hombros y por primera vez lo miré con otros ojos. Me sentí incómoda, no por él, sino por lo que yo misma estaba sintiendo. No era deseo todavía, era otra cosa, una especie de inquietud, de conciencia de su presencia. Me saludó con una sonrisa tranquila. Entró a cambiarse y volvió a los pocos minutos con una camisa azul clara. Se subió al coche sin decir mucho. El silencio entre nosotros era denso, como si los dos supiéramos que algo no estaba del todo bien, pero tampoco podíamos nombrarlo. Durante el camino hablamos poco. Comentarios sueltos sobre la película, sobre el clima, sobre nada realmente importante, pero yo no podía dejar de mirarlo de reojo. Había algo distinto en él, o tal vez era en mí. Sentía su olor, una mezcla de madera, tabaco suave y algo más que no podía definir. Cuando estacionamos y caminamos hacia la sala, me di cuenta de que me temblaban un poco las manos. No sabía si era por el frío del aire acondicionado o por la tensión que se estaba acumulando. En la oscuridad del cine, los asientos eran más estrechos de lo que recordaba. Nuestras piernas se rozaban sin querer. Al principio me corría un poco, pero después dejé de hacerlo. Sentía su brazo junto al mío, su respiración tranquila. Y una parte de mí empezaba a despertar algo que no había sentido en mucho tiempo, ganas. No sé bien en qué momento empecé a dejar de ver la película. Estaba ahí, frente a mí, la pantalla gigante, los personajes hablando, pero yo tenía la atención puesta en lo que pasaba a mi lado, en cómo sus dedos se acercaban al borde del vaso de gaseosa que yo también sostenía, en cómo nuestras manos se rozaban por las palomitas y ninguno de los dos decía nada. Eduardo no me miraba de frente, pero yo sentía que estaba igual de tenso que yo.
No era una tensión incómoda. Era otra cosa, algo que se metía bajo la piel, que iba subiendo lento por el cuello, por los brazos. Mi corazón latía rápido. Por momentos pensaba que estaba exagerando todo, que era yo sola la que estaba sintiendo eso. Pero había algo en su cuerpo, en su manera de moverse despacio, como midiendo cada gesto, que me confirmaba que no era solo cosa mía. Hubo un momento, uno solo, que me marcó. Fue cuando me incliné para decirle algo sobre la escena, ni siquiera recuerdo qué, y él me respondió muy cerca del oído. Su voz grave, suave, me rozó la piel. Sentí como si una corriente me recorriera entera. Me estremecí, no por miedo, no por culpa. Fue una reacción física, inmediata. Volví a mi asiento en silencio, pero ya no era la misma. No lo miré directamente por unos minutos, me concentré en respirar normal, en parecer tranquila. Pero adentro de mí había algo encendido, algo que no conocía o que tenía olvidado desde hacía mucho. Me sentía viva, presente, en carne viva. Él no volvió a acercarse. Pero la energía entre nosotros ya no se podía ocultar. Intenté concentrarme en la película, de verdad lo intenté. Pero tenía la sensación de estar cruzando una línea sin saberlo del todo. No se trataba de un beso ni de una caricia explícita. Era más sutil. Era la forma en que mi cuerpo se inclinaba un poco hacia él sin darme cuenta. Era la conciencia de su presencia, de su olor, de cómo su pierna tocaba la mía con una naturalidad que antes habría evitado. Yo no era así. Nunca fui de coquetear, mucho menos con alguien de la familia. Pero esa noche me sentía otra, o tal vez me sentía más yo que nunca. No era deseo puro, no todavía. Era algo más raro, la sensación de ser vista, de ser notada, de importar. En un momento, él estiró el brazo para alcanzar las palomitas y su mano rozó la mía. No fue accidente. O al menos no lo sentí así. No me retiré. Me quedé quieta y él también. Por unos segundos, nuestros dedos se tocaron apenas. Y fue como si todo el cine desapareciera. Esa mínima caricia me dijo mucho más que cualquier palabra. No fue torpe ni apresurada. Fue lenta, cuidadosa, como si él también estuviera probando los límites. No sé si lo planeó, si fue un impulso o si estaba tan confundido como yo. Pero me hizo cerrar los ojos por un instante, solo para sentir. Y ahí entendí que ya nada iba a ser como antes. Que algo había cambiado. La película terminó y nos quedamos sentados unos segundos más. Nadie dijo nada. Nos miramos de reojo, como si estuviéramos volviendo a la realidad después de haber estado en otro lugar, uno donde las reglas eran distintas. Me levanté despacio, con las piernas un poco temblorosas. Él me abrió la puerta del coche, sin decir una palabra. Durante el camino de vuelta, el silencio fue distinto al de antes. No incómodo, sino cargado. Como si todo lo que no habíamos dicho estuviera flotando entre nosotros, demasiado presente como para ignorarlo. Sentía su mirada de vez en cuando. Pero no podía sostenerla mucho. Tenía miedo de que, si lo miraba de más, si le decía algo de más, cruzaría un punto del que no podría volver. Cuando llegamos frente a su casa, me detuve sin apagar el motor. Me quedé con las manos en el volante, mirando hacia adelante, sin saber qué hacer. Sentía el corazón golpearme en el pecho, como si tuviera 15 años. Eduardo tampoco se movía. Parecía esperar algo, pero sin presionar. Ese momento fue extraño, como si el tiempo se hubiera estirado. Yo sabía que tenía que decir algo, romper el silencio. Despedirme de forma normal, pero las palabras no salían. Me giré apenas para mirarlo y él me estaba mirando ya, con una expresión que no supe leer del todo. No era deseo descontrolado. Era algo más tierno, más confundido. Como si no pudiera creer lo que estaba sintiendo, y yo tampoco. Le sonreí, pero me temblaban los labios. No era una sonrisa coqueta, era una mezcla de nervios y vulnerabilidad, y ahí, sin pensar, le dije algo que ni yo tenía planeado: este será nuestro secretito. Él me miró un segundo más. Luego asintió con una sonrisa leve y bajó del coche. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar nada, como si respetara algo sagrado que acababa de pasar. Lo vi caminar hacia su casa, y cuando desapareció detrás de la puerta, me quedé unos minutos más ahí sola, con el motor encendido y la cabeza llena de pensamientos que no lograba ordenar. No entendía del todo lo que había pasado, pero sabía que no era cualquier cosa, no era un juego. El camino de regreso a mi casa fue raro. No lloré, no me reí, no hablé con nadie. Solo manejé en silencio, con las luces de la ciudad pasando como flashes borrosos por la ventana. No sentía culpa, aunque sabía que mucha gente diría que debería. Tampoco sentía orgullo. Era más como una mezcla de alivio y miedo. Miedo de lo que esto significaba para mí, para lo que creía que era mi vida. Y alivio, porque por primera vez en mucho tiempo alguien me había mirado como si yo importara. No solo como esposa, madre o nuera, como mujer.
Y esa sensación, por mínima que fuera, me había tocado algo profundo. Cuando entré a casa, Iván estaba en el sofá, viendo otro partido. Ni siquiera levantó la vista. Solo dijo un hola, sin emoción, sin mirar, sin notar nada en mí. Me paré. Detrás de él unos segundos, en silencio, esperando que, al menos notara que llegaba tarde, que venía distinta, que me viera. Pero nada. Seguía atrapado en su mundo de goles y gritos. Subí a la habitación, me quité el vestido. Me miré al espejo y no supe quién era esa mujer. No por lo que había pasado con Eduardo, sino porque me di cuenta de cuánto tiempo llevaba desaparecida en mi propia vida. Me senté en la cama con las piernas cruzadas, y ahí sí, por primera vez en la noche, solté un suspiro. Largo no de cansancio, sino de despertar. No pasó nada físico con Eduardo esa noche, no como la gente suele pensar cuando se habla de traición. No hubo besos, ni sexo, ni promesas. Pero para mí fue igual o más fuerte que eso, porque me tocó desde otro lugar. Me hizo sentir cosas que ya daba por muertas. Me recordó que aún podía provocar algo en alguien, que mi cuerpo todavía podía reaccionar, que no estaba anestesiada. No sé qué va a pasar después, no tengo idea si volverá a ocurrir algo, si él también se está haciendo 1000 preguntas en su cabeza como yo. Pero lo que sí sé es que esa noche marcó un antes y un después. Y aunque no lo diga en voz alta, aunque nunca se lo confiese a nadie más, dentro de mí no me arrepiento. El domingo amanecí con la cabeza revuelta. No dormí bien. Daba vueltas en la cama, mientras Iván roncaba a mi lado como si nada en el mundo lo tocara. A veces me daban ganas de despertarlo, de decirle en la cara lo que había pasado. No por venganza, sino por desesperación, por la necesidad de que, al menos una vez, reaccionara. Pero no lo hice. Me quedé en silencio, mirando el techo, preguntándome en qué momento llegamos a ese punto. Yo no era una mujer infiel, no lo era, pero tampoco era un mueble en esta casa. Y eso es lo que él había hecho de mí. Un adorno, una presencia sin peso, sin voz. Y cuando alguien te ve de verdad, después de tanto tiempo, se siente como un golpe en el pecho. No sabes cómo procesarlo. Me levanté temprano, bajé a hacer café y traté de actuar normal. Era ridículo porque ni siquiera Iván iba a notar la diferencia. Estaba demasiado ocupado en su mundo para ver si yo estaba bien, mal, o si quería gritarle que me estaba muriendo por dentro. Me senté en la mesa con la taza en la mano y me puse a revisar el celular sin propósito, solo por distraerme. Pensé en escribirle a Eduardo, pero no sabía qué decir. ¿Qué se le dice a tu suegro después de una noche como esa? ¿Gracias por hacerme sentir viva? No, nada tenía sentido. Cerré el chat antes de escribir una sola palabra. Era mejor así, era más seguro. Pero igual volví a mirar su número varias veces. No sé si esperaba un mensaje suyo. Si quería confirmar que lo que vivimos fue real y no solo cosa mía. Pero él no escribió. Y eso me hizo sentir rara. Una parte de mí lo agradeció. Si él también se mantenía en silencio, era más fácil dejar todo como un accidente emocional, un momento de locura contenido. Pero otra parte, esa parte que aún tenía la piel sensible por su voz en mi oído, por su perfume, por el roce de sus dedos. Esa parte se sintió sola, porque no se trataba de querer seguir con eso, sino de no sentir que fui la única afectada, la única marcada. Durante el almuerzo, Iván hablaba con entusiasmo sobre el partido, sobre los goles, sobre lo que planeaba hacer con los amigos el próximo fin de semana. Yo lo miraba sin verlo. Asentía con la cabeza, sonreía por compromiso, como si estuviera actuando en una obra que me aburría profundamente. Y ahí me di cuenta de otra cosa. No era solo que él me ignoraba, era que ya no compartíamos nada. Nada real, al menos. Dormíamos en la misma cama, comíamos en la misma mesa, pero vivíamos en universos distintos. Me sentía atrapada, como si estuviera sentada en una vida que ya no me pertenecía. Y lo más triste era que no se trataba de una pelea ni de una traición con otra mujer. Era algo mucho más silencioso y más devastador. El abandono. En la tarde salí a caminar sola. Necesitaba aire, mover el cuerpo. Sentir que todavía tenía control sobre algo. Caminé sin rumbo, solo dejándome llevar por el ritmo de mis pasos. En una esquina, me detuve frente a un kiosco y por impulso compré un chocolate. Uno que solía gustarme de adolescente. Lo abrí y lo comí ahí mismo. En la vereda, como si estuviera buscando reencontrarme con una versión vieja de mí. Fue una tontería, pero me hizo bien. Pensé en Eduardo otra vez, en su cara al salir del auto, en su silencio respetuoso, en cómo me había tocado el alma, sin necesidad de hacer nada indebido. Y sentí una mezcla de ternura y tristeza, porque sabía que había encontrado algo que no iba a poder tener. Esa noche, mientras me duchaba, volví a repasar cada instante del día anterior. Cerré los ojos bajo el agua caliente y sentí otra vez su perfume, su voz grave tan cerca de mi oído.
La forma en que me miraba como si viera algo valioso en mí. No entendía cómo un solo gesto, una mirada, podían remover tanto. Me pasé las manos por los brazos y sentí la piel. Sensible, como si todavía estuviera cargada de la electricidad de esa noche. No lloré, tampoco me toqué, no era eso. Era algo más interno. Una agitación que no tenía salida. Y mientras el agua corría, me repetía que no estaba haciendo nada malo. Que solo fui al cine con alguien. Pero una parte de mí sabía que eso no era verdad. Que había cruzado un límite invisible, uno que no se borra con excusas. Al salir del baño, me puse una camiseta vieja y me senté frente al espejo con la toalla en el pelo. Me miré largo, sin buscar belleza ni defectos. Solo quería encontrar algo. Algo que me explicara qué era lo que me estaba pasando. No me sentía culpable, pero sí desorientada. Como si hubiera abierto una puerta, sin darme cuenta, y ahora no supiera cómo cerrarla. Pensé en Eduardo otra vez. ¿Estaría pensando en mí? ¿Habría sentido lo mismo? ¿O solo fue amable, cariñoso, y yo confundí las cosas? Me odiaba por necesitar saber, porque eso demostraba que no era solo un escape, que algo dentro mío quería más. No un romance, no una aventura. Algo que me devolviera el color, el fuego. Iván entró en la habitación mientras yo seguía sentada frente al espejo. Me preguntó si quería ver algo en la tele con él. Su tono era plano, como si me ofreciera una rutina más. Le dije que no, que estaba cansada. Ni siquiera preguntó por qué. Se encogió de hombros y bajó las escaleras, y me quedé ahí, sola, mirando el reflejo de una mujer que ya no reconocía del todo. Una mujer que antes esperaba flores, detalles, conversaciones, y ahora se emocionaba con un roce accidental en la oscuridad de un cine. Qué bajo había caído, pensé, pero al mismo tiempo, qué viva me sentí, y eso dolía más que cualquier juicio moral que pudiera hacerme. Apagué la luz y me acosté, dándole la espalda a la puerta. Escuchaba la televisión desde abajo, el zapping constante de alguien que no sabía en qué entretenerse. Cerré los ojos, y lo último que vi en mi mente fue la sonrisa leve de Eduardo antes de bajarse del auto. No era una sonrisa de conquista, era una sonrisa de complicidad, como si entendiera exactamente todo lo que no dijimos. Me aferré a esa imagen sin querer, porque me hizo sentir menos sola, no por estar deseada, sino por ser vista, porque eso era lo que más dolía de Iván, su indiferencia, su capacidad para convivir conmigo sin verme. Y Eduardo, en solo un par de horas, me había devuelto esa mirada que creí perdida para siempre. Me dormí tarde, con el cuerpo cansado pero la mente encendida. No soñé con Eduardo, tampoco con Iván. Soñé conmigo, caminando sola por una ciudad que no conocía, buscando una puerta abierta, un refugio. Y cuando desperté, entendí que no se trataba de ellos, se trataba de mí, de lo mucho que me había dejado de lado, de lo poco que exigía ya, de cómo había normalizado la tristeza disfrazada de costumbre. Eduardo fue un espejo esa noche, uno que no mentía. Y ahora que me había visto reflejada ahí, ya no podía volver a cerrar los ojos. El lunes. Amanecí antes que Iván. Preparé café como siempre, pero esta vez ni me molesté en servirle. Me senté sola en la cocina, con la taza entre las manos y la mirada perdida en la ventana. No era un castigo, ni un reclamo silencioso. Era simplemente que no me salía a fingir más. No tenía ganas de hacer nada por él. Ni un gesto, ni una palabra amable. Me dolía reconocerlo, pero ya no me nacía. Sentí una especie de vacío tranquilo, como cuando lloras tanto que ya no queda ni una lágrima. Estaba seca por dentro. Y en ese hueco silencioso, Eduardo volvió a aparecer en mi cabeza. No como una fantasía, sino como un contraste. Un recordatorio de que aún había cosas que me podían sacudir. Aunque fuera solo por un instante. Fui al trabajo y pasé el día mecánicamente. Nadie notó nada. Respondí correos, atendí llamadas. Sonreí lo justo, pero por dentro seguía procesando todo. Me preguntaba qué pensaría Eduardo hoy. Si habría sentido culpa. Si le costaba mirar a su hijo sin que algo se le removiera por dentro. Me imaginé su casa, su rutina, sus silencios, y me sorprendí pensando que tal vez él también estaba recordando ese momento en el cine como algo único, íntimo, algo que no iba a repetirse, pero que tampoco iba a olvidarse. No sé por qué necesitaba tanto creer eso, tal vez porque me ayudaba a validar que lo que sentí no fue una locura mía, que algo pasó de verdad. Volví a casa al atardecer y encontré a Iván en el sillón con una cerveza en la mano y un partido cualquiera de fondo. Ni sé. Levantó al verme. Solo me lanzó un ¿todo bien?, sin despegar los ojos de la pantalla. Asentí con la cabeza y subí directo a cambiarme. En el baño, mientras me lavaba la cara, me miré otra vez en el espejo. Tenía ojeras. La piel un poco opaca, pero había algo nuevo en mi mirada. No era fuerza ni decisión.
Era presencia. Sentía que, por fin, estaba ocupando mi lugar en mi propia vida. Aunque fuera desde el dolor, desde el desorden emocional. Ya no estaba anestesiada. Y eso, por mínimo que fuera, me hacía sentir más viva que en años. Esa noche, durante la cena, le pregunté a Iván si recordaba cuándo fue la última vez que salimos solos, sin amigos, sin fútbol, sin distracciones. Se quedó en silencio unos segundos, como buscando la respuesta en el fondo del vaso. Dijo algo vago, como creo que fuimos a cenar hace poco. No, mentira, hacía meses. Me reí, pero no con humor. Fue una risa seca, de esas que duelen más que una lágrima. No dije nada más. Él tampoco. Terminamos de comer. En silencio. Y supe, sin necesidad de discutir, que algo entre nosotros ya se había roto hace tiempo. Solo que yo, por miedo o por costumbre, me había negado a verlo, al acostarnos. Iván intentó abrazarme. Su brazo pesado cayó sobre mi cintura y su aliento me llegó tibio al cuello. Métense. No fue rechazo, fue confusión. Mi cuerpo ya no reaccionaba igual con él. No por haber tocado a otro, porque técnicamente no pasó nada físico con Eduardo. Fue otra cosa. Sentí que ese abrazo era una imposición, un gesto automático, como si él estuviera cumpliendo con algo, no con deseo, no con ternura, sino con rutina. Me solté despacio, fingiendo incomodidad por el calor, y me giré hacia el otro lado. Él no insistió, y yo cerré los ojos. Pero no dormí enseguida, porque esa noche entendí que a veces la traición no viene de afuera, viene del abandono que uno permite durante años. El martes me desperté con un mensaje de Eduardo. No decía nada comprometedor. Solo un gracias por el otro día. Me hizo bien. Sentí un nudo en el estómago. Leí esas palabras al menos 5 veces. No era lo que decía, sino lo que no decía. Me hizo bien. ¿Qué parte? ¿La compañía? ¿El silencio compartido? ¿El roce sutil en la oscuridad del cine? No respondí de inmediato. Guardé el celular en el cajón como si tuviera miedo de que explotara. Pero ese mensaje marcó el tono de todo mi día. Porque me confirmó algo que hasta entonces solo intuía, que no había sido solo cosa mía. Que él también había sentido esa tensión, ese quiebre silencioso que no necesitó palabras para ser real. Pasé el día con una inquietud rara. No era ansiedad, tampoco culpa. Era una especie de cosquilleo interno, como cuando estás por hacer algo que sabes que no deberías. Pero igual querés hacerlo. En un momento, durante el almuerzo, tomé el celular y escribí, yo también. Me hizo sentir viva. Dudé unos segundos antes de enviarlo. Lo volví a leer, lo edité, lo borré, lo escribí de nuevo. Hasta que, al final, cerré los ojos y lo mandé. Sentí una descarga eléctrica recorriéndome el cuerpo. Me apoyé en el respaldo de la silla, respirando hondo. No porque fuera gran cosa lo que dije, sino porque era la primera vez que verbalizaba algo que hasta ese momento había mantenido reprimido incluso dentro de mí. Eduardo no respondió enseguida. Pasaron horas. Volví a revisar el celular cada tanto con disimulo. Me odiaba por eso, por comportarme como un adolescente. Pero no podía evitarlo. Quería saber qué pensaba, cómo estaba. Al final, por la tarde, su respuesta llegó, lo sentí así también. Pero debemos ser cuidadosos. No era una declaración, no era una invitación, pero tampoco era un rechazo. Era un punto medio, un lugar incierto donde se admitía lo vivido. Pero se pedía control, y esa ambigüedad me desarmó, porque lo que más temía no era que él me buscara, sino que actuara como si nada hubiera pasado. Y no lo hizo. Le importó. Le removió algo, y eso bastaba para que yo no me sintiera sola en esa locura. A la noche. Mientras cocinaba, pensé mucho en ese debemos ser cuidadosos. Me pregunté si hablaba por él, por su hijo, por mí, por todos. Era lógico. Claro que era lógico, pero el problema no era la lógica. Era lo que ya se había movido dentro de mí, porque ahora, por más que nada pasara entre nosotros, yo ya no era la misma. No podía deshacer el deseo ni el impacto de ese día. Me había despertado algo que llevaba dormido años. Y aunque intentara taparlo con rutinas, con deberes, con sentido común, algo seguía allí, latente, vivo, esperando. No una oportunidad, sino un reconocimiento. La prueba de que todavía era capaz de sentir, de querer, de ser vista. Iván me pidió que viéramos una película juntos esa noche. Le dije que sí, no por ganas, sino por curiosidad. Quería ver si pasaba algo, si sentía algo. Nos sentamos en el sillón, él me abrazó por detrás como solía hacer hace años. Puso una comedia tonta. Reímos un par de veces. Pero yo estaba distante, en otro lugar. No porque estuviera pensando en Eduardo, sino porque me di cuenta de algo más duro. Estaba haciendo un esfuerzo por conectar con alguien que ya no me tocaba el alma, que ya no sabía cómo hablarme. Y eso me partió en 1000 pedazos, porque no se trataba de falta de amor.
Se trataba de desgaste, de la erosión lenta de los días donde nadie escucha, nadie mira, nadie toca. Y ahora yo sabía lo que se sentía volver a ser tocada, aunque fuera con la mirada. El jueves me desperté con una mezcla de miedo y confusión. No sabía bien que esperaba que todo volviera a ser como antes o que algo diferente pasara. Sentí que estaba a punto de perder el equilibrio sin saber dónde agarrarme. Pensé en Iván y en Eduardo, en dos mundos que estaban peleando dentro de mí. Tenía claro que no podía seguir así, viviendo en ese limbo que me consumía poco a poco. Pero a la vez me daba miedo saber que quizá ya no sabía quién era ni qué quería de verdad. Me quedé un rato sentada en la cama, tratando de ordenar mi cabeza sin éxito. Salía. Caminar sin rumbo, con ganas de sacarme todo ese ruido de adentro. El aire frío me golpeaba la cara y por un momento sentí que podía respirar sin ahogarme en mis pensamientos. Pensaba en Eduardo, en su mirada y en ese silencio que parecía decir más que cualquier palabra. Me preguntaba qué hubiera pasado, si me hubiera animado a hacer algo diferente, si no hubiera tenido miedo. Pero también me dije que no podía vivir en esas posibilidades que solo me atormentaban. Tenía que enfrentar lo que era mi vida ahora, por más difícil que fuera. Y aunque no tuve respuestas claras, entendí que tenía que empezar a tomar decisiones. Cuando volví a casa, vi a Iván cortando el césped en el jardín. Lo miré desde la ventana y sentí un dolor raro en el pecho. Era como si estuviéramos viviendo vidas distintas bajo el mismo techo. Ese hombre, con la camiseta sudada y el rostro cansado, ya no era el que yo había amado. Y yo tampoco era la misma mujer que él conoció. Pero ahí estábamos, compartiendo espacio y silencio, sin encontrarnos nunca. Me dio tristeza pensar en todo eso, pero también sentí que algo tenía que cambiar o íbamos a desaparecer sin darnos cuenta. Esa noche revisé el celular y vi que Eduardo me había escrito. No decía mucho, nada directo. Pero había un tono en sus palabras que me hizo sentir vista. Dudé en contestar, pero al final le escribí un simple gracias por estar ahí. No era solo un mensaje, era reconocer que, en medio del vacío que Iván me dejaba, Eduardo se había convertido en un refugio. No quería que fuera más que eso. Solo alguien que me recordara que todavía puedo sentir que no estoy tan perdida en este matrimonio muerto. Cerré los ojos con la sensación de que algo dentro de mí se estaba rompiendo, pero también de que algo empezaba a sanar. No sabía qué camino tomaría mi vida, ni si iba a ser feliz otra vez, pero sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a conectarme conmigo misma, sin mentiras ni miedo a lo que siento. Sabía que venía un camino difícil, lleno de decisiones complicadas, pero también sabía que, para salir adelante, tenía que aceptarme como soy, cansada, dolida y con ganas de ser amada. Quizás eso era el primer paso para volver a vivir. El viernes fue un día extraño. Iván y yo ni siquiera hablamos mucho, pero sentí que las paredes de la casa se hacían más pequeñas, que el silencio pesaba más que nunca. Me sorprendí a mí misma, mirando el teléfono más de lo normal, esperando algún mensaje de Eduardo que me sacara de esa rutina insoportable. No era algo que pudiera explicar o justificar, simplemente necesitaba esa conexión que me recordara que aún existía fuera del matrimonio, que se había vuelto invisible. A la vez, sentía culpa por desear algo que sabía estaba mal, culpa por querer salir de ahí pero no saber cómo. Era un nudo difícil de desatar. Por la tarde, me encontré sola en la sala, con una mezcla de rabia y tristeza que no podía sacar de dentro. Pensé en Iván, en sus ausencias, en las promesas que se quedaron en el aire. Y pensé en Eduardo, en su presencia silenciosa y cómo, en tan poco tiempo, había despertado algo que creí muerto. Me di cuenta de que esa tensión que sentí en el cine no había sido solo deseo, sino una llamada urgente de mi alma pidiendo ser escuchada. Sentí miedo, sí, pero también una especie de alivio, porque al menos sabía que no estaba tan perdida como pensaba. Esa noche volví a hablar con Eduardo con palabras cuidadosas, tratando de poner límites a lo que no sabía cómo manejar. Él fue igual, con respeto y distancia, pero también con sinceridad. Nos entendimos sin decir mucho, y aunque ninguno de los dos sabía qué pasaría después, compartíamos ese secreto que ya no podía negar, esa complicidad silenciosa que rompía la monotonía y me hacía sentir, aunque fuera por un rato, que podía volver a respirar. Sentí que no estaba sola, que había alguien que me veía de verdad. Y eso fue lo que me mantuvo despierta hasta tarde, pensando en lo imposible. Al día siguiente, sábado, me desperté con una claridad que no había tenido en semanas. Sabía que debía decidir qué hacer con mi vida, con mi matrimonio. Con esa sensación de estar muriendo poco a poco. No podía seguir ignorando el vacío ni fingiendo que todo estaba bien. No quería quedarme atrapada en un lugar donde no me sentía amada ni respetada. Y aunque el futuro era incierto y daba miedo, sentí una chispa de esperanza, porque entendí que merecía algo mejor.
que merecía ser vista, deseada y valorada, y que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para buscarlo. Este relato no tiene un final feliz ni un cierre perfecto, solo tiene la verdad de un día que cambió todo para mí. Un día en que decidí que mi voz importaba, que mis deseos eran legítimos y que el silencio no era la única opción. No sé qué pasará con Iván, ni con Eduardo, ni conmigo misma, pero sé que no puedo seguir apagando mi luz por miedo o por costumbre. Esta historia la comparto para que otros sepan que a veces la infidelidad no es solo un acto físico, sino una búsqueda desesperada de ser vistos cuando quienes deberían hacerlo nos olvidan. Y que esa búsqueda, por dolorosa que sea, también puede ser el comienzo de algo nuevo.